Sean todos muy bienvenidos. Estamos muy gozosos porque estamos estrenando este lugar, mis hermanos. ¡Al Señor! A marchas forzadas, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí metidos, los que apoyaron de alguna otra manera. Y pues es una bendición, mis hermanos. Una bendición, gracias a Dios. Como algunos saben, somos una misión bautista reformada que procura la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio. Enseñamos versículo a versículo el consejo de Dios, lo que está en su palabra. Lo que transmitimos sale de la palabra de Dios, que es, como sabemos, la palabra de Dios es inspirada, autoritativa, suficiente, inerrante e infalible. Y nuestra base doctrinal de fe se resume en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que justamente será uno de los temas que estaremos viendo con nuestro hermano Ricardo. Por la gracia de Dios, mis hermanos, iniciamos reuniones el domingo 24 de marzo de este año. O sea, ya gracias a Dios llevamos ya 6 meses. El Señor ha sido bueno y estamos recibiendo apoyo, cobertura de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, que se llama La Gracia de Dios, que está siendo pastoreada por Jeremías González, que ya varios de ustedes ya conocieron. Estuvo aquí con nosotros una semana dándonos eclesiología. Y pues Dios movió el corazón del pastor Jeremías de apoyar varias misiones. Y una de las misiones que apoyó, como saben, es Tabasco, Aguascalientes, Durango y es Puebla. Fue una misión que también estuvo apoyando el pastor Jeremías, donde nuestro hermano Ricardo Bracamonte, que ahorita está con nosotros, es el responsable de esta misión. Entonces empezó a apoyar la misión, duró más o menos un año. A la vuelta de un año ya pasaron a ser formalmente una iglesia. Hoy en Puebla ya son una iglesia. Si Dios quiere, en este diciembre, nuestro hermano Ricardo Bracamonte será ordenado como pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Puebla, por la gracia del Señor. Amén. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Así es, hermano. Aquí está. Estamos muy gozosos en verdad que es. esté con nosotros, nuestro hermano Ricardo Bracamonte. Yo tuve el gusto de conocerlo justamente en las conferencias de Primera de Pedro que se dieron allá en Guadalajara. Entonces, y aquí estamos, gracias a Dios. Gracias al Señor. Pues el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Ahorita ya les platicaré un poquito más de él. Nuestro hermano Ricardo estará con nosotros el día de hoy y el día de mañana. Muy buenas tardes, mis hermanos. Espero que estén bien. Mis hermanos, yo traigo un saludo de la Iglesia Bautista Reformada de Puebla, como vieron, como escucharon ahorita de nuestro hermano Guillermo. Una iglesia relativamente nueva. Somos iglesia oficialmente, formalmente, desde el 18 de junio del 2023, por la gracia de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor ha estado añadiendo muchas personas a nuestra iglesia. Y hace un tiempo me preguntaba alguien, ¿y qué hacen para que la iglesia tenga tantas personas? Y nosotros dijimos, hermano, lo único que estamos haciendo es predicar la palabra del Señor. Y esa palabra es la que está dando el crecimiento. Así que estamos agradecidos y la iglesia manda saludos. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros todos los jueves, que es nuestro culto de oración, oramos por esta misión. Oramos como iglesia por esta misión y sé que lo que el Señor está haciendo aquí es su voluntad, su obra. Y Dios permita, como decía ahorita mi hermano Guillermo, que pronto sean ustedes también una iglesia oficialmente. También traigo saludos de mi familia, mi esposa Dailis y mis 2 hermosas niñas. Paz es la menor, va a cumplir 10 años pronto, y Fe también va a cumplir 15 años pronto. Entonces le mandan saludos mis hermanos. Sí, gracias hermano. Hermanos, yo no sé si usted ha leído en algún momento el libro de los jueces. En el libro de los jueces encontramos un versículo que se repite una y otra vez. Voy a citar uno de ellos. Esto es lo que dice Jueces, por ejemplo, 21-25. Dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese versículo se repite una y otra vez en el libro de los Jueces. Hermanos, cuando no hay autoridad, cuando no haya una autoridad,
la gente hace lo que cree que es conveniente. Pero el cristiano vive entendiendo que él tiene una autoridad. Y esa autoridad es la palabra de nuestro Dios. La autoridad absoluta. Para el cristiano, la palabra de Dios es la autoridad absoluta. Y nosotros nos sometemos como cristianos a esa autoridad. Hermanos, lamentablemente, actualmente se ha cerrado la Biblia en muchas iglesias, aún en muchas iglesias, se llaman iglesias, han cerrado la Biblia y ellos han decidido vivir como cierran la Biblia, sin autoridad, y por lo tanto cada quien hace lo que bien le parece. Y es por eso que lamentablemente en nuestros días, en nuestro contexto, a nivel mundial, mis hermanos, no solamente en México, de hecho, si escuchan mi acento, ¿verdad? Yo no soy mexicano, soy de Venezuela, y pasa exactamente lo mismo en Venezuela, en Latinoamérica, y yo creo que eso es a nivel mundial. La iglesia lamentablemente ha cerrado la escritura, y al cerrar las escrituras, cada quien puede hacer lo que bien le parece. En algún momento le preguntaban al pastor Sugel Michelén, yo espero que usted lo haya escuchado en algún momento, y si no lo escuche, búsquelo y escuche sus prédicas. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Latinoamérica? Y él respondía, el problema de la iglesia en Latinoamérica es la iglesia en Latinoamérica. La forma de ser iglesia. El pastor Jeremías vino hace unos días, o hace un tiempo atrás, justamente para enseñar eclesiología. Y lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es un poco de teoría y práctica, otra vez de eclesiología, porque eso es lo importante. Así que yo espero que usted me siga aquí, y lo que vamos a estar respondiendo hoy es una pregunta que seguramente usted se ha estado haciendo. Seguramente usted se ha estado haciendo. ¿Por qué soy bautista reformado? ¿Por qué esta misión que ya nació y que está creciendo hasta convertirse en iglesia, si Dios lo permite? ¿Por qué se llama Iglesia Bautista Reformada? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted sabe la respuesta? Bueno, si se ha hecho esa pregunta y no sabe la respuesta, hoy yo espero que salga de aquí entre hoy y mañana, entendiendo por qué se llama Bautista Reformada esta iglesia o esta misión. Así que, para ir avanzando, mis hermanos, allí en nuestros programas, vamos a ver primero una definición muy breve, porque lo vamos a ir definiendo durante el día de hoy y mañana. Definición de qué es o qué significa ser bautista reformado. Somos bautistas reformados en general, recuerden, vamos a ser más específicos ahorita, en general, somos bautistas porque creemos y practicamos en el bautismo de creyentes y no de infantes. Por eso nos llamamos bautistas. Pero también somos bautistas porque la iglesia local tiene autonomía, es individual. Esta iglesia, cuando se conforme, si así Dios lo quiere, no va a depender de otra iglesia, sino que cuando ya sea constituida oficialmente, ya tenga sus pastores, sus diáconos y una membresía oficial, esta iglesia va a ser independiente. Y por eso somos bautistas reformados. Ahora, eso es porque somos bautistas, somos reformados porque creemos en la doctrina de la soberanía de Dios. En líneas generales es eso, mis hermanos. Creemos en la doctrina de la soberanía de Dios, en la centralidad de la Biblia, mis hermanos. Aquí no pasamos, y yo sé que así no son los cultos de adoración aquí, pero no pasamos hora y media cantando y son 20 minutos de prédica. No, ¿verdad? Porque lo central en el culto de adoración de una iglesia bautista reformada es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, también damos centralidad a la gracia, a la doctrina de la gracia, y también, mis hermanos, a las escrituras, como ya dije. Y esas doctrinas fueron enseñadas
desde la Reforma hacia nuestros tiempos. Ahora, esto no inició en la Reforma, eso está en las Escrituras, ¿ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque una iglesia bautista reformada busca la pureza doctrinal, la pureza bíblica en cuanto a la enseñanza, pero no solamente la enseñanza, hermanos, porque yo conozco muchas iglesias que en la teoría están excelentes, pero en la práctica no tanto. Entonces, una iglesia bautista reformada busca ser, teóricamente hablando, una iglesia bíblica, pero también en la práctica una iglesia bíblica. Y que, mis hermanos, sea piadosa y que viva bajo el poder del Espíritu Santo. Eso en líneas generales es lo que vamos a nosotros a estar desarrollando en el día de hoy y el día de mañana. Ahora, para seguir avanzando, yo quiero que nosotros veamos un poco el contexto histórico y doctrinal. Empecemos con los orígenes de la Reforma Protestante. Hermanos, este es un tema que solamente de esto podría ser la clase completa de hoy. Sin embargo, va a ser apenas en la introducción de lo que nosotros vamos a ver. Así que yo espero dejarlos a ustedes con las ganas de seguir avanzando, investigando acerca de eso. La Reforma Protestante fue un proceso histórico y teológico que inició formalmente, porque no inició allí, inició con los prerreformadores, en el año 1517, con un monje agustino alemán que se llamaba Martín Lutero. Espero que usted lo haya escuchado también. Este monje, al ver la decadencia de la Iglesia Católica Romana, porque él era un católico romano en ese momento, pero él empezó a estudiar las Escrituras y vio que había incongruencia de lo que decía la Escritura con las prácticas de la Iglesia. Y una de esas incongruencias, o de las mayores incongruencias, fueron la venta de indulgencias. Las indulgencias no es nada más que ganar el favor de Dios a través de dar dinero. Había un monje que lo contrataron específicamente para esa labor, para recoger indulgencias, se llamaba John Texel, y este hombre decía que en el momento que la moneda toca el fondo del cofre, en ese momento el alma de tu familiar sale del purgatorio y va directamente al cielo. Y así ellos engañaban a las personas para sacar el dinero y poder construir la Basílica de San Pedro. Y la construyeron. Lo hizo muy bien este monje. Bueno, Martín Lutero vio toda esa decadencia y él decidió clavar 95 tesis en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, específicamente las indulgencias. En segundo lugar, la salvación por medio de las obras. Y en tercer lugar, la doctrina de la sola Escritura. Eso en líneas generales es lo que habla las 95 tesis de Martín Lutero. Ahora, él la clavó allí porque ese era el lugar donde se ponían todas las informaciones en ese tiempo. No es que él fue creativo y lo puso allí, no, él solamente lo puso allí. Y Dios providencialmente estaba iniciando la imprenta, esas 95 tesis fueron reproducidas y, mi hermano, eso se regó por toda Europa. Tanto que le llegó al Papa, que en ese momento era León X. Ahora, así como la reforma estaba sucediendo en Alemania con Martín Lutero, también estaba sucediendo en Ginebra con Juan Calvino y también en Suiza con Ulrico Zwinglio, así se llamaban. Esos eran tres de los más conocidos reformadores, por decirlo así. Así que ellos se opusieron a la autoridad del Papa, porque lo que decía el Papa mayormente estaba en contra de las Santas Escrituras. Así que ellos defendieron la doctrina de la sola Escritura, que la vamos a estar viendo más profundamente hoy, que es la Biblia como única fuente de autoridad, pero también de la sola fide o la justificación solamente por la fe y la sola gratia, como se dice en latín, que significa la salvación es solo por la gracia de Dios y no por méritos humanos. Estos principios, mis hermanos, se convirtieron en los pilares del protestantismo. Así que
la reforma empezó en el año 1517, pero no fue solamente una reforma teológica, sino también, mis hermanos, esta reforma transformó las estructuras sociales, socialmente, las estructuras políticas de Europa. O sea, fue algo que impactó todos los entes, por decirlo así, y dio lugar a las denominaciones protestantes, por decir los luteranos, los calvinistas, los anabaptistas, los metodistas. De ahí viene todo eso, y venimos también nosotros como bautistas. Nosotros no venimos de los anabaptistas, pero ahorita vamos a ver acerca de eso. Así que lo que se buscó con la reforma, mis hermanos, es volver a la enseñanza bíblica pura. Ya no a las tradiciones de la Iglesia Católica, sino a la enseñanza bíblica pura. Y que las personas, así como usted y como yo, tuviésemos una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vino a hacer la reforma. Ahora, mis hermanos, yo quiero que también veamos los orígenes de los bautistas. Ya vimos de la reforma y de los bautistas. Los bautistas nacieron en Inglaterra en el siglo XVII. Se llamaron originalmente bautistas particulares. Así que si usted escucha bautista particular, es lo mismo que bautista reformado. Y se llamaban particulares porque ellos se diferenciaban de los bautistas generales por la doctrina de la expiación particular de Cristo, que también la vamos a ver hoy, si así Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, así se llamaban históricamente, bautistas particulares. Ellos, mis hermanos, se diferenciaban en eso porque no eran arminianos. ¿Alguien ha escuchado ese término? Si no lo ha escuchado, espere un poquito porque también vamos a hablar acerca de ellos hoy. Los arminianos, cuando digo arminianos, es porque los arminianos enfatizaban el libre albedrío en cuanto a la salvación. ¿Ok? Nosotros creemos que el hombre, el ser humano, tiene libre albedrío, pero no en cuanto a la salvación. El hombre está muerto en su delito y pecado, y él no, dice Romanos 3, 9 y 10, que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre naturalmente no busca a Dios, no tiene la libertad para hacerlo, al menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. Así que los bautistas particulares defendían las doctrinas de la elección incondicional, también lo veremos hoy, y de la soberanía de Dios en la salvación. Así que, mis hermanos, allí iniciaron los bautistas. Ahora, los bautistas particulares o bautistas reformados expresaron su teología de forma o de manera formal en la Confesión Bautista o Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Esa es la segunda confesión. Antes de esa había una confesión de 1644. Históricamente usted lo puede buscar. Así que eso es importante que nosotros lo sepamos, porque esto es una referencia importante para las iglesias actuales, ¿verdad? Por eso ahorita mi hermano Guillermo mencionó la confesión. Así que en líneas generales ya sabemos lo que es ser bautista reformado, y tenemos en líneas muy generales históricamente de dónde sale la reforma y de dónde sale también los bautistas. Ahora, mis hermanos, vamos a ser un poco más específicos, vamos a ir adentrándonos a estos temas. ¿Cuáles son los distintivos de una iglesia bautista reformada? En otras palabras, mis hermanos, ¿qué creemos nosotros como bautistas reformados? Y para hacer eso, yo voy a separar una vez más la palabra reformado y la palabra bautista. Así que vamos a ver en primer lugar los distintivos reformados. ¿Por qué nosotros nos llamamos reformados? En primer lugar, mis hermanos, nos llamamos reformados porque nosotros creemos en las 5 solas de la reforma. También la he escuchado, ¿verdad? Las 5 solas de la reforma. Y esas 5 doctrinas, mis hermanos, impactaron de manera poderosa la iglesia en la reforma. Estas son un resumen esencial de la teología protestante reformada.
resumen de las verdades no negociables del Evangelio. Y fueron enseñadas y defendidas por Martín Lutero, por Ulrico Zwinglio, por Juan Calvino, por Guillermo Farel y por Melanchthon. Esos son 5 de los reformadores de ese tiempo. En los tiempos de la Reforma, mis hermanos, ellos se enfocaron principalmente en 3 de estas 5 solas. La sola Escritura, que de hecho la sola Escritura fue una de las doctrinas por la que inició la Reforma, la sola fe o la sola fide y la sola gracia. Ahora, ¿cómo fue que esto inició? Fue que ellos dijeron, bueno, Martín Lutero dijo, bueno, primera sola. No, así no fue que inició. Ellos escribieron sus comentarios, sus escritos, sus libros, y allí ellos enseñaron eso, y después, posteriormente, la iglesia vio que esas eran las doctrinas más importantes extraídas de la Reforma, y agarraron y sistematizaron estas enseñanzas en 3, y posteriormente se añadieron solo Cristo y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Así que vamos a explicar cada una de ellas, cada una de estas 5 solas, y vamos a empezar por la primera y más importante, o una de las más importantes, la sola Escritura. ¿Qué significa sola Escritura? Creo que se entiende, ¿verdad? En español también, aunque es una palabra latina, la Escritura sola es la máxima autoridad. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Eso es lo que significa la sola Escritura. Ahora bien, mis hermanos, yo he dicho la norma suprema. Con norma suprema yo no estoy diciendo, y esto tengo que aclararlo porque hay muchas personas que se van al extremo y dicen, yo no leo otra cosa que no sea la Biblia. Si no es la Biblia, porque yo creo en la sola Escritura. Si no es la Biblia, yo no leo. Entonces, yo no puedo leer otros libros, yo no puedo leer un comentario, porque solamente es la Escritura. Hermanos, eso no es lo que está enseñando la sola Escritura. Al contrario, esto no anula las confesiones de fe, por ejemplo. Esto no anula los buenos libros cristianos. Ahora, ¿qué se anula un libro cristiano si ese va en contra de lo que enseña la Escritura? ¿Ahí quién tiene la autoridad? La Escritura. Yo desecho lo que dice ese libro y creo en lo que dice la Escritura. Eso es en sí lo que enseña la sola Escritura. Es bueno que seamos instruidos por credos de la iglesia histórica. Es bueno que seamos instruidos por las confesiones. Y yo sé que, si Dios lo permite, pronto ustedes van a estar estudiando la confesión de fe. Y es bueno que seamos instruidos por buenos libros cristianos. Es bueno que seamos instruidos por catecismos, sobre todo los niños. Hermanos, catecismo, yo sé que cuando escuchamos catecismo nos vamos a la Iglesia Católica Romana, pero no me refiero a esos catecismos. Catecismo viene de la palabra catequesis, que significa enseñanza. Eso es lo que significa. Entonces, hay catecismo, por ejemplo, el catecismo menor de Westminster es excelente para enseñar a los niños. Entonces, esos son buenos para nuestra vida. No hay ningún problema con eso. La Escritura es, por así decirlo, el juez de todo lo que usted lea. De todo lo que usted lea. La Escritura juzga todo lo que leemos. Y en este sentido, la Escritura es la norma suprema de fe. Ahora, mis hermanos, esto tiene un contexto. ¿Por qué los reformadores enseñaron la sola Escritura? Bueno, la Iglesia Católica Romana había puesto las tradiciones y la autoridad papal por encima, ni siquiera al mismo nivel de la Escritura, sino por encima de las Escrituras. Eso era lo que estaba sucediendo en los tiempos de Martín Lutero. En otras palabras, ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana? Cerró la Biblia, y al cerrar la Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué decíamos al comienzo? Cada quien hace lo que bien le parece. Y eso fue lo que empezó a pasar con la Iglesia. La Iglesia, el Papa decía, a mí me parece que esto es lo correcto. Y toda la gente decía amén a eso, porque no tenía una autoridad que juzgara lo que el Papa estaba diciendo. Pero los reformadores dijeron no. Los reformadores empezaron a estudiar las Escrituras
y se dieron cuenta de la discordancia que había entre lo que decía el Papa y las Escrituras. Y ellos dijeron, no le vamos a hacer caso a ese decreto papal, porque va en contra de lo que enseña las Escrituras. Nosotros obedecemos la palabra del Señor. Esa es nuestra máxima autoridad. Así que no creemos, ellos estaban en contra de las indulgencias, de la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Que hasta el sol de hoy esa doctrina es practicada por la Iglesia Católica Romana. No creemos en la transustanciación. ¿Qué significa eso? Ese nombre tan difícil. Bueno, la transustanciación es que en la cena del Señor, por decirlo así, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Así que ellos se comen a Cristo y se beben la sangre de Cristo. En el momento que el cura, el padre, hace una oración, los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no creemos eso. Y los reformadores tampoco. Y tampoco, mis hermanos, tenemos a la Virgen María como una mediadora entre Dios y los hombres, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo. Así que eso es lo que enseña la doctrina de la sola Escritura. Ahora yo quiero que nosotros veamos un ejemplo donde el Señor Jesucristo también creía en la sola Escritura. Miren, busquen allí en sus Biblias Mateo capítulo 15. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero solamente por tiempo vamos a ver este. Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué es lo que están quebrantando los discípulos del Señor Jesucristo? La tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos eran enseñanzas que los rabinos de ese tiempo tenían allí de una interpretación del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento. Solamente que ellos interpretaban como a ellos les parecía, no eran interpretaciones correctas. Entonces, lo que están diciendo, preguntándole aquí al Señor es, ¿por qué tus discípulos no quebrantan las interpretaciones del Antiguo Testamento que dan los rabinos en nuestros tiempos? Eso es lo que le están preguntando allí. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los judíos, hermanos, especialmente los fariseos, ¿verdad? Ellos cuando iban a las plazas, ellos al llegar a su casa se lavaban las manos porque se podían haber contaminado con algún gentil. Entonces, así de estrictos eran esas tradiciones antes de comer. Pero los discípulos del Señor Jesucristo no hacían eso. Respondiendo él, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense la pregunta de ellos. ¿Cuál es? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Que es una pregunta en sí. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento? Él los lleva no a una tradición, Él los lleva directamente al mandamiento. El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda para Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, hay un mandamiento claro, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Una forma en la que nosotros podemos honrar a nuestros padres es ayudándoles económicamente, sobre todo si ya son ancianos, ¿verdad? Y ellos no pueden valerse por sí mismos, nosotros tenemos que ayudarles económicamente. Los judíos y la tradición de los ancianos creó una ley, una tradición, más que ley, una tradición, donde decía, bueno, si yo dedico esta ofrenda a Dios, que en el libro de Marcos dice, es corbán, así se llama, esa es la palabra, corbán, es yo dedico este dinero a Dios, entonces como está dedicado a Dios, yo no se lo puedo dar a mis padres. Pero ¿saben qué? No se lo puedo dar a mis padres, pero yo, el que dedicó esa ofrenda a Dios, yo sí lo puedo usar.
Entonces era una forma de evitar el mandamiento de honrar a los padres y de ellos que seguir usando el dinero para que supuestamente era para Dios. Así, ese es el contexto que está pasando aquí. Y el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes lo que están haciendo es quebrantar la ley, creando una tradición para librarse de estar obedeciendo el mandato claro de la ley. Ven como el Señor Jesucristo creía en la sola Escritura. No son tradiciones, no me importa lo que diga la tradición, la Escritura dice esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que, esa es nuestra máxima autoridad y es a lo que nosotros tenemos que someternos. Ahora, mis hermanos, yo también tengo que aclarar que hay tradiciones que no son malas. Hay tradiciones, toda iglesia tiene tradiciones. Por ejemplo, ustedes actualmente no están participando de la cena del Señor, pero cada iglesia puede hacer por tradición decidir cuándo participar de la cena del Señor. La Biblia nos da un mandato claro de eso, dice que participemos de ella, ¿verdad? Constantemente. Algunas iglesias, en el caso de nuestra iglesia, participamos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Otras iglesias decidieron participar de eso cada 15 días. No están pecando por eso. Y algunas deciden hacerlo semanalmente. ¿Ven? Eso es una tradición. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y no decir todas las tradiciones son pecaminosas. No, mis hermanos. El problema en sí no es la tradición, sino cuando esa tradición entra en conflicto con la palabra de Dios. Ese es el problema. ¿Ok? Es cuestión de autoridad. Ahora, hay una tradición que sí entra en conflicto con la Biblia. Usted ha visto, seguramente se congregó, yo me congregué en iglesias así. Después que termina la predicación, ponen las luces suavecitas, empieza el pianista ya a tocar, a jugar con las emociones de la persona y empieza el pastor a cambiar el tono de voz y dice, ¿quién de ustedes quiere pasar adelante? Levante una de sus manos y repita conmigo, Señor Jesús, y ya usted sabe, ¿no? La oración, y después dice, entra en mi corazón, y después de eso, ya tú eres un hijo de Dios. Como si decir esa oración fuese magia. Hermanos, eso es una tradición que practica no la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Cristiana, pero eso va en contra de lo que enseña la Escritura. Eso no me parece. Usted nunca va a ver a Pedro, ni al Señor Jesucristo, ni a Pablo, ni a Juan, ni en el libro de los Hechos, Pedro predicando en Hechos 2 el sermón y después dice, ¿quién de aquí quiere levantar sus manos? Pasa adelante. No. Ni la iglesia durante 19 siglos practicó eso. En el siglo XIX fue que inició esa práctica. ¿Ven? Entonces, pero no es bíblica. Romanos 10, 9, 10 no enseña eso. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el argumento de ellos, pero eso no es bíblico. Porque el contexto histórico en el que eso fue escrito es, si tú confesabas que Cristo era el Señor y no el César, te mataban o te perseguían o te torturaban. Y es imposible, eso es un argumento histórico, argumento bíblico, es imposible que tú confieses algo que no crees. ¿Ven? Entonces lo estamos haciendo al revés. Se está haciendo al revés en algunas iglesias. Primero confiesan y después vemos si crees, pero ya al confesar tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios. No, hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso tenemos que tener cuidado con esas posturas. Pero tampoco la iglesia actual cree en la sola Escritura, y esta va a ser la sola donde más voy a detenerme, porque es de verdad, hermanos, muy importante. En nuestros días también está reversada esta doctrina de la sola Escritura, porque aunque predican los sermones según la Escritura, y pongo las comillas porque algunos citan la Escritura pero no la predican, ¿verdad? Le dan lugar a las revelaciones. La revelación que tuvo el apóstol tal, la revelación que tuvo el profeta, la revelación que tuvo la hermana y el hermano, le dan lugar o le dan el mismo valor o por encima a las experiencias. Es que yo vi una visión donde vino el Señor Jesucristo y se introdujo dentro de mí. Por eso yo soy Jesucristo, hombre. ¿Sabían que eso ocurrió de verdad?
un hombre que ya murió, por cierto, en Puerto Rico, José de Jesús Miranda, y él decía que él era Jesucristo hombre porque tuvo una visión donde Jesucristo entraba en él. Los sueños, las visiones de los pastores y los apóstoles, eso ya está al mismo nivel o por encima de las Escrituras. En algún momento una señora me dijo, Dios me dijo a mí en un sueño que me tenía que divorciar de mi esposo. Y le decía, hermana, ¿te fue infiel? No, solamente yo soñé eso y yo me voy a divorciar porque Dios me lo dijo en un sueño. Hermana, Dios no se puede contradecir. Aquí dice que no te divorcies. ¿Cómo te va a decir un sueño algo que va en contra de lo que enseña la Escritura? Entonces, pero ella tenía su sueño por encima de lo que la Escritura estaba diciendo. Pero hay otra cosa más sublime, por decirlo así, que no nos damos cuenta de que también la estamos poniendo por encima de las Escrituras. Padres, veo que hay algunos padres que tienen bebés chiquitos, aquí pequeños. La psicología. No le des vara al niño porque nace traumado. Hermanos, eso te lo dice un psicólogo. La Escritura dice, el padre que no disciplina al hijo lo aborrece. ¿A quién le creo yo? A la Escritura. Entonces yo como padre, aunque mi psicólogo, y de hecho hermano, si estás yendo a psicólogo, yo no te lo recomiendo porque la psicología humanista va en contra de la Escritura, ¿verdad? Entonces, no le creas lo que te está diciendo el psicólogo, cree lo que te está diciendo el Señor en su palabra, porque Él es el Dios de toda sabiduría. De toda sabiduría. No, es que yo soy así porque mi psicólogo me dijo que yo soy introvertido. Sí, de verdad, Dios creó a personas con personalidades distintas. Unas son más introvertidas, otras somos más extrovertidas. Pero si esa introversión o esa extroversión te lleva a pecar contra el Señor, entonces tú tienes que arrepentirte e ir a la Escritura y comportarte no conforme a la cultura, sino conforme a la Escritura. Yo vengo de una ciudad, y perdónenme si me están viendo mis hermanos poblanos, que es muy cerrada. Allá nadie te abraza, o son muy pocos. Y yo vengo de Venezuela, donde todo el mundo se abraza. A mí no me saludas bien si no me abrazas, hermano. No me saludas, para mí eso no es saludo. De hecho, bíblicamente dice, saludaos con ósculo santo. Entonces, allá, mis hermanos, ellos me decían, no, es que nosotros somos así, pero eso es cultural. La Escritura te dice cómo tiene que ser, aún el saludo dentro de los cristianos, con sabiduría y con cuidado, pero tenemos que hacerlo así. Así que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Para finalizar con este punto, Lutero fue invitado a la dieta de Worms. Eso es, la dieta no es que él no dejó de comer algunas cosas, sino era una reunión, ¿verdad?, donde iban a debatir acerca de la Escritura en Alemania. Era una asamblea donde los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico lo invitaron en presencia del emperador Carlos V y le decían a Lutero que él se retractara de todos sus escritos, de todos los escritos que había hecho. Y él dijo, yo no me puedo retractar, al menos que fuese convencido a partir de las Escrituras, de que yo estaba en el error. Y él dijo, no es sabio ir en contra de la conciencia, una conciencia que está siendo instruida por la palabra del Señor. Que Dios me ayude. Por la gracia del Señor no mataron a Lutero ahí, pero era la intención, ¿verdad? Pero eso es sola Escritura, eso es vivir con convicciones sólidas, hermanos, de la sola Escritura. Así que, mis hermanos, yo espero que usted entienda esto y empiece a vivir así. Y cuando le digan, no, es que el niño nace traumado si le dan disciplina, usted le diga, no, porque el Señor, la autoridad máxima que yo tengo, me dice que discipline al niño, porque la necedad está atada a su corazón. Y es la disciplina la que lo va a hacer volver al camino. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a la doctrina de la sola gracia. Sola gratia. ¿Qué significa eso? La salvación es solo por gracia. Solo por gracia. Mis hermanos, la sola gracia nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no está basada en lo que nosotros podamos hacer.
no está basado en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios ya hizo desde antes de la fundación del mundo. No podemos ganarnos ese regalo porque Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Miren lo que dice Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? Según el puro afecto. Él no lo quiso revelar, es algo que está intrínsecamente en Dios, está internamente en Dios, pero fue su voluntad. Y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Pero sí nos dio el propósito para el cual nos escogió. Ahí viene el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, nos enseña esta doctrina que la salvación del creyente se debe únicamente a la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido o un regalo. Yo recibo un regalo que yo no merezco, ¿verdad? Eso es la gracia. Únicamente por gracia, por el beneplácito y por medio de la voluntad amorosa de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Somos salvos por gracia. Él nos salva por pura gracia. Esto quiere decir que entonces las obras están excluidas. Las obras y la gracia, mis hermanos, son excluyentes. No pueden ir de la mano en la salvación. Miren lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no por obras. ¿Ven? Si la salvación es por gracia, entonces ya no es por obra, está diciendo Pablo. Ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obra, entonces ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La obra y la gracia no pueden actuar de manera conjunta en la salvación del creyente. Es incongruente. Así que o es por gracia o es por obras. Pero la Escritura enseña claramente, un texto que ahorita mencionó mi hermano, Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos. Hermano, ¿usted sabe lo que significa esa palabra en el griego? Que somos salvos por gracia. Ya, es eso. Somos salvos por gracia. Y después, para que no quede duda, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe, que la vamos a ver ahorita, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no por obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Ahora, mis hermanos, hay algunos que dicen que Dios, como se hubiese agarrado una bola de cristal y se hubiese puesto allí, dijo: a ver, yo creo que Diego va a creer en el año tal, entonces como yo veo esa fe de Diego en el año tal, yo lo elijo. ¿Ven? ¿Qué motivó a Dios a elegir a la persona? Que como Dios es omnisciente y Él es presciente, presciente significa que Él conoce las cosas con anticipación, ¿verdad? Y omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Él vio en el túnel del tiempo que Guillermo creería en tal año. Y como Él supo eso, entonces eso fue lo que motivó a Dios a elegirlo. Hay muchas personas que creen eso, pero eso no es lo que enseña la Escritura. No es lo que enseña la Escritura, porque si no, la salvación fuese por obras. Por obras. Y miren claramente, Efesios otra vez 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No, ¿ven el orden? Primero nos escoge y después somos santos y sin mancha. Los que creen estas personas es que primero Él ve la santidad y sin mancha de la persona, y eso lo motiva a escoger a Dios. Eso va en contra de lo que enseña aquí Efesios capítulo 1, versículo 4. Nosotros somos santos, hermanos, porque Dios nos escogió.
No nos escogió porque somos santos o seríamos santos en un futuro. ¿Sí ven el orden? Es importante. Así que, mis hermanos, yo espero que aquí se aclare un poquito lo que estamos diciendo. En los tiempos de los reformadores y aún en nuestros tiempos, la Iglesia Católica Romana, y no solamente ellos, sino también todas las demás religiones, creen en una salvación por obras. ¿Usted sabía que solamente hay 2 religiones en el mundo? Solamente 2 religiones. La religión que cree en la salvación por las obras y la religión que cree en la salvación por gracia. Esto es el cristianismo bíblico. Y esto es, póngale el nombre que usted quiera: testigo de Jehová, mormones, adventistas, católico romano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer algo para ganar el favor de Dios. Los testigos de Jehová tienen que tocar puertas y estar repartiendo la revistica de la atalaya, ¿verdad? Y despertar para ganarse el favor de Dios. Los católicos romanos tienen que bautizarse, confirmarse, ¿verdad? La primera comunión y todo eso, y portarse bien para ganarse el favor de Dios. Y así, hermano, cualquier religión tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Nosotros no. Nosotros primero, Dios nos da el 10 puntos en la materia, y entonces nosotros, teniendo el 10, nosotros vamos a estudiar, teniendo el 10 ya. Nosotros no merecíamos el 10, pero ya Dios nos los dio. ¿Ve? Eso es gracia, eso es gracia. Hay muchos textos, hermano, ¿verdad? Ojalá tuviese una semana aquí de conferencia, pero no podemos avanzar en tanto. ¿Ok? No podemos avanzar, no podemos profundizar tanto, mejor dicho. Vayamos a solo Cristo. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo Cristo es nuestro mediador. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo, ¿verdad? El único que no conoció pecado. Por nosotros lo hace Dios pecado, a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, nada más este texto es una predicación y varias predicaciones. Hermanos, Cristo es el único y todo suficiente Salvador. Nadie más. Nadie más. Porque solamente Cristo pudo cargar en Él el pecado de su pueblo. Y solo Cristo, muchas personas, yo he escuchado esto muchas veces y seguramente usted lo ha escuchado. Lo más importante que vino a hacer Cristo fue morir en la cruz. Sí y no. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ¿verdad? No hubiésemos tenido salvación. Pero si Cristo hubiese nacido de 33 años y muere en la cruz, ese sacrificio no hubiese sido suficiente para salvarnos. Cristo tuvo que nacer sin pecado, vivir una vida sin pecado, y entonces ahora sí morir en la cruz y resucitar al tercer día, y ahora prometió que viene otra vez por su iglesia. Esa es la obra completa de Cristo. Nosotros necesitamos esta vida perfecta de Cristo para poder ser salvos, porque lo que sucede, mis hermanos, cuando yo pongo mi fe en Cristo, Él carga, Dios, el Padre, carga en la cuenta de Cristo todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Ok, no me asusten. Todos mis pecados, cuando yo pongo mi fe en Cristo, son cargados en su cuenta. Y por eso el Hijo de Dios recibe la ira de Dios. La ira que debió haber caído sobre ti y sobre mí. La carga Él en la cruz. Y por eso Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó al Hijo, se apartó de Él y derramó su ira sobre Cristo. Pero no solamente eso pasó en la cruz. En el momento que yo pongo mi fe en Cristo, ahora la justicia, la vida santa, perfecta y de perfecta obediencia a la ley, ahora es depositada en mi cuenta. Y Dios me ve a mí como si nunca hubiese pecado, porque todos mis pecados los pagó Cristo, y como si siempre hubiese obedecido perfectamente toda la ley, solamente por la fe en Él. La Virgen María no pudo haber hecho eso. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni José Smith,
ni ninguno de los hombres, porque todos ellos tenían pecados por los cuales tenían que ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, porque era el único que tenía la justicia que nosotros necesitábamos para entrar en la presencia de Dios. Por eso Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso Juan 14:6 dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Ven? Eso es solo Cristo. No es la Virgen María. No es la Virgen María. Y ese era el contexto de la Iglesia Católica Romana. En cuarto lugar, mis hermanos, sola fide. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito de la justificación por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice justificados. ¿Qué significa justificados? Ser declarados inocentes ante el tribunal de Dios. El juez del universo, levanta su mazo y dice inocente. Eso significa justificado, declarado inocente, por lo tanto eres libre. Y la otra parte sería culpable, condenado. Nosotros somos declarados inocentes, libres, justificados. Ahí está. Justificados pues por la fe. El medio por el cual somos justificados es la fe. Y como ponemos nuestra fe, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, entonces tenemos paz para con Dios. Estábamos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados. No podíamos tener una relación con Él porque nuestro Dios es el único atributo que se menciona 3 veces seguidas es la santidad. No vemos a Dios amor, 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 misericordioso, 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 sino santo, santo, santo. Él está totalmente apartado del pecado. Él no puede tener relación con el pecador, no puede. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros ahora tenemos una amistad con Dios porque ya Cristo pagó lo que nosotros no podíamos haber pagado. Miren lo que dice Romanos 3:27. Como la salvación, ¿verdad?, es por fe y no por obras, dice allí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te jactas tú si la salvación es por gracia? Es por fe y no por obras, perdón. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y miren qué claro es Pablo aquí en el versículo 28, hermanos. Esta es la conclusión del Evangelio de Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No necesitamos saber griego, ni hebreo, ni arameo, ni hablar lenguas angelicales para poder entender eso. Hermanos, muy claro. ¿Cómo puedo ser justificado delante de Dios? Por la fe. Otra vez Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Muy claro, mis hermanos. Y este último texto. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Por obedecer? No, creyó en la promesa. Está hablando de Génesis 15:6. Usted lee Génesis 15:6 y está citando Pablo Génesis 15:6. Dios le dice, tú vas a tener una descendencia, no va a ser Eliezer, tu esclavo, va a ser una descendencia de tu propio, que va a salir de ti, y ven y sal y ve las estrellas, y si puedes contarlas. Así va a ser tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios, y como creyó a eso que era imposible, porque tenía 75 años cuando recibió esa promesa, y Sara 65 y era estéril, eso era algo imposible, pero creyó en la promesa de Dios y eso se le consideró como justicia. Fue declarado inocente delante de Dios. Ahora, ¿quién era la promesa en la que Abraham había creído? Cristo. Cristo era el que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Él creyó en el Señor Jesucristo hacia el futuro,
mientras que nosotros creemos en el Señor Jesucristo hacia el pasado. Pero Él fue justificado por la fe. Y en último lugar, mis hermanos, vayamos a la última de las solas. Soli Deo Gloria. Hermanos, Soli Deo Gloria. Ahorita le mencioné el Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta de ese catecismo es: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y miren la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre o para siempre. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser con el propósito de glorificarle a Él. ¿Y saben qué, mis hermanos? Solo gracia, solo fe, solo escritura y solo Cristo. Esas doctrinas dan gloria a Dios. El único que se lleva la gloria cuando nosotros creemos en esta doctrina es nuestro Señor. Si yo creo que es por obras, entonces yo me llevo la gloria. Pero Ricardo, Dios hizo el 99% y yo puse el 1%, pero ese 1% es tuyo. Entonces la gloria no es de Dios. La gloria debería ser compartida contigo y con Dios. Si no es a través de Cristo, sino a través de otro ser humano, entonces la gloria no es de Dios. Si no es por gracia, sino por obra, entonces la obra no es de Dios. ¿Ven? Estas 4 doctrinas traen una consecuencia. Dan solo a Dios la gloria y no es del ser humano. Por eso esas 5 doctrinas, mis hermanos, son muy importantes. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O primero los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Y cuando nosotros practicamos y creemos estas doctrinas, nuestra vida va a dar gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, seamos fieles a estas 5 solas. No porque la creó Lutero, no porque la creó Calvino, no porque la creó Zwinglio, no porque Spurgeon creía en ellas, sino porque son doctrinas que están en la Escritura. Por eso tenemos que ser fieles a ellas, porque así vamos a dar gloria a nuestro Dios. Y así terminamos con nuestra primer parte de esta enseñanza.